Hola y bienvenido de nuevo al curso de Hechos de los Apóstoles. Estamos llevando y proclamando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Bueno, hoy continuaremos con la historia en capítulo 5. Bueno, técnicamente vamos a estar finalizando algo de capítulo 4, pero estamos todavía en esta porción de discípulos definitivos. Y en particular vamos a mirar la parte de capítulo 4, 32 y adelante, porque la parte final del capítulo 4 coincide bien con el capítulo 5. Yo creo que hay una división equivocada entre capítulo 4 y 5 en Hechos con los capítulos. Así, vamos a mirar esas secciones hoy en el video, y si no has tomado tiempo para hacerlo, por favor, poner en pausa el video y lea, por favor, capítulo 4, 32 hasta el fin del capítulo 5. Lo agradecería mucho. Si estás listo, vamos para adelante. En esta sección, estamos hablando de la unidad total. Hemos visto algo parecido en capítulo 2, 42 y adelante, pero aquí está demostrado de nuevo que están experimentando un momento de unidad total entre los creyentes. El mismo sentir, el mismo pensar, aun compartiendo los bienes que tenían. Y yo quiero estar clarito con ese punto. Aunque están compartiendo entre ellos, no fue obligatorio entregar todos sus bienes a los apóstoles. Yo creo que hay bastante evidencia en esta porción y también en capítulo 5 que respalda eso, que aunque fue una práctica en la iglesia primitiva, no creo que es algo que tenemos que hacer cada vez que alguien se acerca a la iglesia. Aunque hubo grupos en el primer siglo, como los que vivieron en Qumran, que sí, cuando tú entraste al grupo, tenés que entregar todos sus bienes a los líderes. No creo que eso fue el caso con los creyentes en Cristo. Simplemente fue un acto voluntario cuando uno quisiera, cuando hubo necesidad, y no salió de una necesidad de individual o no salió de un requisito, mejor dicho, sino por ser lleno del Espíritu Santo. Querían simplemente compartir, vieron una necesidad y querían mostrar amor. En capítulo 5, versículo 4, vamos a estar mirando en la historia de Ananías y Zafira, que el pecado de ellos no fue que no dieron todo el dinero. No es cuestión tanto de cantidad, sino que ellos mintieron al Espíritu Santo. Vamos a ver, estudiar eso más detalladamente más adelante. Pero también hay que considerar otras porciones del Nuevo Testamento, considerando la ofrenda que Pablo llevó a Jerusalén, que es mencionado en 2 Corintios capítulo 8, versículo 8. Eso fue unos años después. Y cuando él está colectando los fondos, él nunca dijo, hay que entregar todo y ponerlos a los pies de los líderes de sus iglesias. No, él está simplemente diciendo, da de lo que tú tienes en tu corazón. Así yo creo eso respalda la idea que no fue un acto obligatorio. También hay instrucciones claras por los que son ricos en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, que habla de debemos estar listos para compartir, pero nunca enfatiza que hay que entregar todo a los líderes. Entonces, yo creo que eso es importante, es un ejemplo maravilloso de amor y del deseo de compartir, no solamente el mismo sentir, el mismo amor, sino también los bienes. Y se ve eso también como algo muy práctico en nuestra vida, ¿verdad? Y mi pregunta para mí y para ti es, ¿estamos compartiendo los bienes entre nosotros? ¿Estamos tratando de ver a la necesidad de un hermano, de una hermana? Y eso es aplicado directamente en 1 de Juan, capítulo 3, 16. Yo sé que Juan 3, 16 es un versículo muy común, pero 1 de Juan, la epístola, también es un pasaje súper poderoso que debemos estar también. Si yo veo un hermano que tiene necesidad, debo ayudar cuando puedo. Entonces, yo creo que es muy importante que eso ilustra la unidad que tenían los creyentes. Y después, el autor continuará adelante en cierta forma, conectando todavía con la sección anterior, que habían orado antes de en este pasaje. Ahora estamos viendo ciertos resultados que son llenos del Espíritu Santo, están proclamando el mensaje y también están compartiendo como un resultado de haber recibido el Espíritu Santo, haber sido llenado por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en esta sección un contraste de dos personas. En un lado tenemos Bernabé, es el buen ejemplo, el ejemplo positivo, pero en capítulo 5 también
Ananías y Zafira sería el otro lado, el ejemplo negativo. Y por esa razón estamos conectando capítulo 4 y 5, porque hay una conexión lógica. Pero quiero hacer algo a un lado. En cuanto a lo que hace Lucas aquí es usar una técnica literaria en que él presenta una persona en una porción del narrativo, quien será una persona muy importante más adelante. Por ejemplo, aquí encontramos Bernabé. Él aparece más de 25 veces en el libro de Hechos y es la primera vez que él es presentado. Y es como Lucas está diciendo, ok, mira, esa persona sería importante, pero él va a entrar más adelante en la historia en capítulo 13. Entonces, Bernabé es uno, más adelante Gamaliel. Gamaliel sería mencionado en capítulo 5, pero él va a ser también una persona muy importante cuando Pablo está proclamando pues, su testimonio en capítulo 22, versículo 3. Esteban y Felipe son mencionados en capítulo 6, versículo 5, pero realmente vemos a sus historias en capítulo 7, capítulo 8. Pablo, obviamente, al fin de capítulo 7, a la muerte de Esteban, él es mencionado brevemente y al principio del capítulo 8, pero realmente su historia comienza más adelante en Hechos. Y Marcos también, quien sería la razón por qué hubo división entre Pablo y Bernabé en capítulo 15, pero él es mencionado brevemente en capítulo 12. Y también Silas, mencionado brevemente en 15, llegaría a ser una persona muy importante en unos viajes misioneros de Pablo más adelante. Así, simplemente es una técnica literaria que usa Lucas para presentar nuevas personas en su historia. Quiero entonces hablar un poquito sobre el ejemplo positivo, un hermano ejemplar, Bernabé. Realmente uno de las personas que yo quiero conocer cuando llegamos al cielo. Sería un placer sentarme con él y charlar y tomar un cafecito, porque yo imagino que él es un hermano maravilloso. Su nombre técnicamente es José, entonces su nombre típico es José, es un nombre común usado en muchas partes del mundo entre los judíos. Su apodo realmente fue Bernabé, entonces ellos lo llamaron Bernabé porque él fue un hombre que llenó la iglesia con consuelo, con ánimo. ¿Conoces personas así? ¿Conoces un Bernabé en tu vida? Quiero animarte que cuando tengas tiempo pausa, poner en pausa tal vez el video y contempla un momento. ¿Quiénes son unos Bernabés en tu vida que están ahí para animar, para consolar? Y tal vez da gracias a Dios por ellos, porque Dios utiliza mucho tipo de personas, ¿verdad? Hay unos que son como Pablo, que tienen voz fuerte, que son muy, pues son los voceros frecuentemente, y otros que son más quietos, pero que demuestran un amor, un consuelo que no se puede, que cada uno necesita, no se puede comparar con otros. Así yo creo que es importante también ocasionalmente tomar tiempo para dar gracias a Dios y tal vez hablar con una persona diciéndoles gracias por su trabajo como un Bernabé. Bueno, el resto de la descripción de Bernabé es de la tribu de Leví, es levita, y es interesantemente que él está vendiendo propiedad que tenía, un terreno. Y si conoces tu Biblia, conoces Deuteronomio, Números, los levitas no podían tener una herencia, no tenían terrenos. Y muchos preguntan, ¿cómo está vendiendo algo que no tenía? Bueno, un ejemplo es que había evidencia en Jeremías, capítulo 32, 6, que aunque él era sacerdote, Jeremías, él también tenía terrenos que él vendió. Pero también es muy probable que él, cuando hablamos de la ley, que ellos no tenían terrenos, eso está dentro de la tierra prometida. Y muy probablemente él tenía terrenos en la isla de Chipre, de donde él vino. Entonces, muy probablemente él había vendido un terreno en la isla de Chipre. Si no sabes dónde está Chipre, aquí está en el mapa. Él es de esa isla, él nació, probablemente fue criado ahí. Entre otros judíos que vivieron en la isla, y es probablemente que él vendió su terreno allá. Pero me encanta lo que describe capítulo 11, versículo 24, la descripción de Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién no quiere seguir el modelo de él, verdad? Y así termina el capítulo 4, hablando que él había compartido, entregado a los pies de los apóstoles su dinero para que ellos puedan compartirlo con los demás.
Qué buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Espero que podamos ser animados, porque es uno que anima. Ahora tenemos que cambiar al tema. En capítulo 5 encontramos una pareja que no es tan ejemplar, ¿verdad? Es una historia muy triste, honestamente. En capítulo 5, 1 al 11, vemos esa historia de esa pareja. Y quiero tratar un par de cosas. Otra vez, quiero enfatizar esa conexión y este contraste entre Bernabé y Ananías y Zafira, que son los dos son en contraste. Después vamos a hacer una exégesis de la historia, vamos a leer la historia y tener una idea de los eventos. Y después trataremos unas preguntas, interpretaciones, conexiones y aplicaciones. Hay varias cosas en esa historia curiosas, difíciles. Voy a ser sincero que ese pasaje es complejo y difícil. Entonces, primeramente, el contexto, el contraste. Primeramente, si vemos al texto griego, notamos en capítulo 5, versículo 1, comienza con una palabra pequeña, pero significativa. La palabra de, no es de igual del español, pero de en griego significa pero o con o y frecuentemente, pero no, es de y o pero. En este caso se traduce pero, y es una palabra que conecta historias. Y el punto es eso, que eso simplemente demuestra que hay un nexo gramatical con lo que había sucedido antes. No es común empezar una oración con pero, sino eso conecta con la parte anterior. Además, obviamente, hay el contexto de compartiendo los bienes que coincide con lo que estamos viendo en esta historia. Ambos, Bernabé, tal como Ananías y Zafira, vendieron un terreno, mencioné eso directamente. También los entregaron algo a los pies de los apóstoles y también había otros elementos, pero eso creo que da la idea de lo que está pasando. Entonces, creo que hay varios elementos que se conectan, que esas dos historias son en contraste, lo bueno y lo malo. Ahora quiero hablar brevemente sobre la historia básica de lo que sucedió. Tal vez si has leído, sabes que esa pareja vendieron un terreno. Ellos alegan de haber vendido por X cantidad de, vamos a hacer $10,000. Pero cuando realmente vendieron por $11,000 y guardaron $1,000, ¿ok? Y eso es lo que pasó, es que ellos alegan de haber entregado todo el dinero, pero guardaron una porción. Entonces Pedro los enfrentó y él dijo, mira, has mentido a Dios, y en este instante el esposo primero, Ananías, se cayó muerto. Bueno, como 3 horas después, él va a enfrentar también a Zafira y él preguntó a ella también, hey, ¿vendiste por cantidad de estos $10,000? Y ella respondió que sí. Entonces él repite, ¿por qué estás mintiendo a Dios? Entonces ella también se muere. Entonces hay algo que termina con esta historia diciendo que toda la iglesia y también los que no son parte de la iglesia hubo un gran respeto o mostraron temor a Dios. Obviamente, eso parece bastante severo. Entonces, eso es la historia en breve. Ahora quiero ver unos puntos dentro del texto en más detalle. En capítulo 5, versículo 2, si tienes tu Biblia abierta, verás que dice que que un hombre sustrajo o se quedó con una porción del dinero. La palabra sustrajo es la idea, pero y se quedó, en mi opinión, poquito suave. Realmente es desfalcar, ¿okay? Eso es como se traduce, en mi opinión, mejor, un poquito están robando esencialmente dinero. Y vamos a ver que esa palabra es clave para esa historia por varias razones. Interesantemente, esa palabra se usa solamente aquí en Tito capítulo 2, versículo 10, en que Pablo dice, vamos a leerlo, Tito 2:10, y dice en Reina Valera, no defraudando. Entonces, defraudar sería la traducción en este contexto. Yo creo que eso es la idea más precisa de esa palabra que vemos aquí en Hechos capítulo 5. Así, entonces, él sustrajo del precio, entonces él
enosfizo. Entonces es una forma del pasado, pero es la palabra nosfizo, de desfalcar, robar, etcétera. Así vamos a mantener eso en mente más adelante porque sería clave en nuestra interpretación. Si seguimos en la historia, en versículos 3 y 4, Pedro enfrenta a Anías y enfrenta la situación. Y tengo que pensar, es interesante que pocos años antes, el mismo Pedro había negado a Jesús. Él había también mentido. Oh, no lo conozco él. Y la ironía en mi mente es algo notable. No sé si él se sentía algo o no, pero es interesante. Y entonces Pedro habla directamente con él y, como hemos dicho, enfrenta la situación y Ananías se muere eventualmente. Algo interesante que él va a decir en ese momento de enfrentarlos, él dijo, llenó Satanás tu corazón. Y encontramos por primera vez Satanás en el libro de Hechos. Yo creo algo es interesante de contraste y comparación también con otros pasajes. Primeramente es interesante el contraste aquí que tal como el grupo, tal como específicamente Bernabé, fueron llenos de el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y eso resulta en compartir, resultó en hacer cosas buenas y proclamar el mensaje. Ahora es lleno de ¿qué? Satanás. Satanás llenó su corazón. Y eso también es comparable con lo que sucedió en Lucas capítulo 22, versículo 3, en cuando Satanás llenó el corazón de ¿quién? De Judas. Entonces, yo creo Lucas está haciendo a propósito esa conexión, que aquí Ananías está trabajando de una forma parecida a lo que ha hecho a Judas. En cuanto a Satanás, no vamos a meternos profundamente en el estudio de él. Satanás viene del hebreo que significa adversario o calumniador, y puedes investigar el desarrollo de cómo es Satanás entre el mundo judío, recomiendo eso, pero puedes ver las veces que se aparece en el libro de Lucas y Hechos. La única otra ocurrencia en Hechos está en capítulo 26, versículo 18, cuando Pablo dice en frente de los gobernadores que su propósito de evangelizar es, estoy citando, 26:18, para abrir sus ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de los pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Entonces, esas fueron palabras de Jesús hacia a Pablo y menciona que está convirtiéndoles del poder, sacándolos del poder de Satanás y poniéndolos en la luz. Y lamentablemente Satanás impactó a la iglesia primitiva. Y hermanos, amigos, está también activo hoy, tratando de causar problemas y dar problemas para la iglesia moderna también. Y eso entra en el punto final, la guerra espiritual. Otra vez, no hay tiempo para evaluarlo, pero vamos a estudiar un poquito más en Hechos capítulo 19 en relación con el estudio de la iglesia en Éfeso. Y puedes leer más en Efesios capítulo 6, 10 a 20, en que el apóstol habla más sobre el tema de esa guerra espiritual. Aquí hay algo pasando alrededor de nosotros que no se ve, pero hay una guerra espiritual que está ocurriendo, y eso es obvio en esta historia de Ananías y Zafira. Continuando con la historia, Pedro dice claramente, Ananías, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo y a Dios. Y va a decir algo parecido a Zafira más adelante, pero yo creo que es importante reconocer que aunque ellos sí están mintiendo a los hombres también, el punto es que están tratando de esconder de Dios algo. Y la realidad es eso no es posible. Y eso tiene ciertas consecuencias muy severas, como vamos a ver. En versículos 5 y 6 vemos la muerte. Y dice que luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron y sacándole fuera lo sepultaron. Entonces Ananías se muere y Zafira no está en la casa cuando ocurre eso. Y ellos llevaron al cuerpo y lo sepultaron ahí cerca. Bueno, como 3 horas después, dice que Zafira está en casa y Pedro básicamente repite lo que había dicho y hecho con su esposo.
Pero es importante notar que él habló con las dos personas. Yo creo que eso es significativo, porque él va a decir en versículo 8, hey, ¿vendiste el terreno por tal precio? Entonces él repite, ¿vendiste por los $10,000 de verdad? Dándole a ella la oportunidad de negar que eso fue el precio. Ella tenía en sus manos la posibilidad de seleccionar y elegir qué hacer. Y yo creo que eso demuestra algo muy importante, que cada individuo tiene responsabilidad por sí misma. Yo sé que en el mundo antiguo a veces la esposa simplemente fue propiedad de su esposo o de su padre si era chica. Entonces yo creo que eso demuestra algo muy importante, aún en el mundo antiguo, que cada individuo, varón, mujer, no importa, cada uno tenía responsabilidad por su propia salvación. Y yo creo que eso es sumamente importante a ilustrar con esta historia. Algo también al lado, pero interesante, vale la pena investigar, es que en el libro de Lucas y Hechos, el autor presta atención a las damas, más que los otros evangelistas, por ejemplo. Hay un énfasis en lo que hacen las damas y hacen las mujeres. Y puedes leer los ejemplos, pero en particular menciona el Magnificat, lo que está en Lucas capítulo 1, versículo 45, 6, etcétera, por María. También las damas están apoyando con las finanzas. En capítulo 8 hay María y Marta, en capítulo 10, entre otros. Y vamos a ver más adelante que Priscila, las hijas de Felipe, Dorcas, Lidia, hay muchas mujeres nombradas. Y quiero ser clarito con ese punto, que Dios está obrando por las hermanas. Y me encanta que Lucas hace énfasis de ese punto. Aquí mismo, en el mismo capítulo, menciona en capítulo 5, versículo 14, que ambos hombres y mujeres llegaron a ser creyentes. Y yo creo que eso conecta con lo que está pasando aquí en versículo 7 y 8, que Zafira está negando la fe, pero en contraste hay muchas otras hermanas que aceptaron la fe y siguen adelante. Entonces, si tú eres una hermana escuchando, yo quiero animarte que sigas avanzando, proclamando el mensaje y sirviendo fielmente en el reino. En versículo 11, llegamos al fin de la historia. Después de la muerte de ella, dice que un gran temor sobrevino a la iglesia entera y también los que están alrededor de la iglesia, los que están afuera. Pero quiero notar que es la primera vez que ocurre la palabra eclesía. Y si no conoces, eclesía se traduce típicamente iglesia. Entonces, se usa 23 veces en el libro de Hechos, de acuerdo con la versión de Nestle Allen 27. Lo interesante que también, si tienes la Reina Valera, aparece también en capítulo 2, 47, basado en otro texto griego que se llama el Textos Receptos. Si quieres investigar sobre la diferencia, eso es otro curso, otro estudio. Pero el término en general significa simplemente una asamblea, ¿ok? Así la palabra eclesia en su sentido básico es asamblea. Por ejemplo, se ve una asamblea de un tumulto en capítulo 19. Entonces, no es siempre en referencia al grupo de los creyentes como nosotros pensamos en iglesia. Entonces, normalmente en el Nuevo Testamento, no solamente en Hechos, sino normalmente en el Nuevo Testamento, la palabra eclesia se traduce como iglesia y en particular se tiene en mente o tiene en mente principalmente la iglesia local, un grupo pequeño de gente que están confiando a Jesús, reuniéndose, compartiendo sus vidas, en vez de la iglesia universal. Aunque eso sí ocurre en unas ocasiones, el énfasis es más en un grupo pequeño. Entonces, aunque no es el propósito de ese curso, pero quiero animarte, si no perteneces a una iglesia, realmente eso es algo que quiero animarte con que consideres, ¿ok? Porque realmente necesitamos pertenecer a un grupo de gente con quien podemos intercambiar, usar los dones que tenemos de Dios, también recibir bendiciones de otros y interactuar. Y eso es absolutamente sumamente importante. Entonces, es la idea. La iglesia, la asamblea de Dios
Es lo que necesitamos, ambos para adorar a Dios, pero también convivir, tal como estamos mirando en esta porción del libro de Hechos. Bueno, entonces con eso vamos a regresar a unas preguntas, interpretaciones, conexiones y aplicaciones, porque esa historia es incómoda, en mi opinión. La idea de que Dios intervino directamente para causar la muerte de dos individuos, eso es incómodo. Y por eso quiero tratar unas cuantas preguntas. Primeramente, ¿de qué manera pecaron? Número dos, ¿perdieron la salvación también o fueron nunca salvos? Algo así. Número tres, y eso es el punto más común de lucha con esa historia, es porque parece que Dios causó las muertes, de los dos directamente. Y estamos sirviendo a un Dios que es demasiado cruel. Bueno, algo parecido, debemos esperar que cada vez que alguien peca, que Dios va a mandar un relámpago y matarlos. ¿O eso no es algo que debemos esperar con cada pecado? Aún cada pecado en relación con el dinero. Bueno, y la pregunta final es, ¿qué quiere comunicar Lucas por medio de esa historia? Otro, tal como hemos preguntado en capítulo 3, ¿por qué incluir esa historia en el libro? Bueno, vamos a tratar de contestar esas preguntas. Número uno, ¿de qué manera pecaron? Y quiero ofrecer dos cosas. Yo creo en el texto hay dos pecados. Número uno es mentir al Espíritu Santo y a Dios naturalmente. Se menciona en capítulo 3, versículos 3 y 4 y otra vez en versículos 8 y 9 con Zafira. Ellos mintieron a Dios, trataron de fingir que están dando todo, pero no. Entonces ellos también ponen a prueba al Espíritu del Señor, dice en versículo 9. Vamos a tratar esa frase más adelante en la historia, en el estudio. Pero un pecado central es que están tratando de mentir a Dios. Y tú conoces bien, yo imagino, la historia de Jesús en los evangelios. ¿Cuántas veces que él enfrentó la hipocresía? ¿Verdad? ¿Cuántas veces él habló en frente de los fariseos, por ejemplo, decían, hipócritas? Capítulo 23 de Mateo, por ejemplo, una vez tras otro, repite esa frase, hipócrita. Yo creo eso es una idea central. Y hermanos, obviamente, tenemos que tener cuidado de hacer algo para ser visto, simplemente. Eso está completamente en contra de lo que Dios quiere. Si sea con el dinero o con otras formas de la vida, siempre Dios está en contra de ser hipócrita. Punto. Número dos, y eso regresa a lo que yo decía antes acerca del dinero. Desfalcaron el dinero, es decir, ellos robó de Dios algo que realmente perteneció a Dios, robó el dinero. Y tal está pensando, pero ¿no fue el terreno de ellos? ¿Cómo es que ellos desfalcaron o robaron? Bueno, un par de cosas. Primeramente, el uso de ese verbo nos fijo en capítulo 5, versículo 1. Tiene la idea, y si puedes investigar, está en una cierta forma que se llama voz media, en que ellos están sacando el dinero para sí mismos. Hay un énfasis no solamente en guardar el dinero, sino pero guardarlo para ellos mismos. En parte hay este elemento. Además, yo creo lo que pasó es que ellos habían alegado haber entregado toda la cantidad. ¿Okay? Ellos hicieron de cierta forma un voto antes de Dios. Dijo, hey, yo voy a vender mi terreno y voy a dar toda la cantidad. Y el momento que ellos habían verbalmente comprometido a dar toda, en ese momento aparentemente el dinero perteneció a Dios. No solamente los 10,000, que estoy usando como ejemplo, sino los 11. Sí o sí es de Dios. Entonces, por guardar una porción que ya había sido dedicado a Dios, ellos están desfalcando dinero que ya perteneció a Dios. Entonces, tenía que ver con la boca. Cuando ellos alegaron de haber entregado la totalidad y si no cumplieron, ellos están esencialmente robando de Dios.
Y si recuerdas en Malaquías también menciona la ley de robar de Dios. Puedes revisar ese profeta menor también sobre ese tema de robar de Dios en otra manera. Y Dios lo tomó muy en serio. Entonces, esos dos pecados son centrales en esta historia. Mentir a Dios y desfalcar el dinero que perteneció a Dios. Quiero otra vez repetir, el pecado no fue que ellos no entregaron todo el dinero como obligatorio. Si hubieran dicho, Dios, vamos a dar la mitad solamente, y ellos guardaron la otra mitad, eso no resultaría en su muerte. Algo parecido ocurrió en Lucas, en la historia de Zacarías. Saqueo. Cuando él dijo, hey, yo voy a otra vez dar la mitad de mis bienes. Y Jesús estaba contento. Entonces no tiene que ver con la cantidad. No fue obligatorio entregar todo pero cuando uno está alegando, haciendo voto, diciendo, Dios, te voy a dar todo. Debemos dar todo. Eso es donde entra el problema. Así, esos son los dos pecados. Vamos a mirar a la segunda pregunta brevemente. Perdieron la salvación también. En el momento de morir, también perdieron la salvación. Bueno, la pregunta es algo que nunca vamos a poder contestar, francamente. No sabemos. Dios es el único que sabe lo que pasó con su eternidad. Pero yo creo que yo me coincido con lo que dijo San Agustín en su tiempo, en su sermón sobre esa historia. Él dijo que debemos creer que después de esta vida, Dios los habrá salvado, porque grande es su misericordia. Y coincido con ese sentir. No sé, pero yo espero que ellos también pueden ser salvos, aunque ellos perdieron la vida física. Si quieres consultar también, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, 29 al 32, habla de que hay cosas semejantes. Es obviamente lo que citó también Agustín en su historia. Pero debemos tomar en cuenta que no necesariamente hay siempre la conexión entre la muerte física con la pérdida de salvación, aun en circunstancias como estas. Pero algo bastante importante y serio para considerar. Voy a tratar las últimas tres preguntas como un paquete, porque son entretejidos realmente. Necesitamos hablar un poco del carácter de Dios y qué hacemos con cada pecado y también el propósito de esta sección y qué quería comunicar Lucas con la historia. Entonces, número uno, quiero tratar quién o qué causó la muerte de Ananías y Zafira. Y yo he visto por lo menos 4 posibilidades. Número uno, que fue una muerte natural, de susto tal vez, o un ataque de corazón. Número 2, unos han propuesto en particular a Greg Boyd. Puedes consultar la parte de abajo para más información sobre esa parte. Pero Pedro tal vez usando sus poderes que él había recibido de Dios, de una manera no aprobada por Dios, que él tenía ese poder, pero no con el plan de Dios, que eso resulta en la muerte de las 2 personas. Otros, también Boyd menciona que después de usarlos, es decir, usar Ananías y Zafira por sus propios intereses, el diablo mismo mató a los 2, que Dios removió su protección y el diablo los destruyó. Okay. Y eso es basado en que mientras que fueron salvos, ellos fueron protegidos, pero cuando ellos pecaron, después de ser pues atacado o llenado con Satanás, que eventualmente él destruyó a ellos. Y tengo 2 citas ahí, primero en el Evangelio de Juan 10:10, en que el propósito del enemigo es para destruir, etcétera. Y 1 Corintios 5:5 también es algo relacionado. Y la última posibilidad es que Dios mismo intervino directamente, resultando en la muerte de los 2 individuos. El texto no dice claramente quién mató a ellos o cómo murieron. Simplemente dice que ellos cayeron muertos. Y es poco genérico. Mis pensamientos, voy a dar mi opinión. Número uno, la idea de una muerte natural no me convence. Es demasiado curioso que los 2 se murieron en un instante específico y no creo que sería tan probable que los 2 se murieran en el mismo momento en que Pedro los enfrentó. Y creo que eso entonces
No es probable. De la misma manera, Pedro y Satanás, esas historias, esos argumentos por Greg Boyd y otros, no me convencieron. Yo creo hay muchos otros elementos ahí que hay que investigar, que no vamos a tener tiempo a investigar, pero en mi opinión, yo creo que Dios es la causa final por la muerte de las dos personas. Pero escúchame bien, escúchame bien. Obviamente, Ananías y Zafira tenían responsabilidad por sí misma, tal como hemos dicho antes. Ellos mismos hicieron las decisiones que resultaron en su muerte. Entonces, escúchame bien que Dios no está seleccionando a ellos simplemente para ser cruel. Ellos habían hecho ciertas decisiones resultando en su muerte. Y tal vez tú conoces individuos que también han hecho una serie de decisiones que también lamentablemente a veces resultan en la muerte del individuo por malas decisiones. No que Dios intervino en todos los casos, pero en este caso también hay que tomar en cuenta que hay responsabilidad en Ananías y Zafira también. Y pero Dios intervino en este caso y causó la muerte directamente en un momento. Entonces, yo creo que Dios implícitamente es responsable por la muerte en este caso, o él causó la muerte basado en los eventos. Entonces, eso me pregunta, ¿debo esperar que si yo también robo algo de la iglesia, que Dios me va a matar? Bueno, no, creo que eso no sería lo que debemos esperar constantemente. Primeramente, nuestra propia experiencia, si tú has estado en la iglesia por un tiempo extendido, a lo mejor has escuchado de historias de alguien robando de la iglesia, algo así, y eso está en contra de nuestra experiencia y también de la historia de la iglesia sobre los siglos. Tampoco no es repetido en otras porciones del Nuevo Testamento, ni tampoco en el mismo libro de Hechos. De hecho, cuando leemos la historia de Simón o la iglesia y los ancianos en Éfeso, cuando entra pecado en la vida de un individuo como Simón o en la iglesia o uno de los ancianos aún en la iglesia en Efesios en Éfeso, en Hechos 20, no trató de matarlos Dios, sino él permite que ellos continúen con la vida, pero que ellos tienen que arrepentirse. Entonces, no creo que hay evidencia que Dios va a causar la muerte cada vez que hay pecado. Hay otra ocasión que vamos a ver en el capítulo 12 con la muerte de Herodes, aquí mencionado, pero él no fue creyente y eso es otra situación que vamos a tratar más adelante en nuestro estudio. Así, no creo que debemos esperar ese tipo de evento. Yo creo que había situación muy específica y eso nos lleva al punto final. Unos elementos para tomar en cuenta en esta historia. Número uno, esa historia ocurre dentro de un periodo prístino, o una iglesia idealizada. Ok, tenemos un momento especial en la historia de la iglesia. Eso es un momento muy importante en que Dios está estableciendo ciertos precedentes. Y es algo comparable con lo que ocurrió en el desierto con los israelitas. Si recuerdas las historias en el Pentateuco, cuando ellos andaban en el desierto, muchos se murieron. Pero eso no fue lo normal. Dios intervino varias veces, que vamos a ver ahorita, directamente en las historias en el periodo en el desierto, después de haber sido sacado de Egipto. Eso fue un momento preciso, importante para establecer la gravedad del pecado. Y creo que eso también es comparable con lo que se ve aquí. También, como estamos mirando, hay mucho paralelismo con historias del Antiguo Testamento. Vamos a tratar uno en particular, pero hay varios elementos que comparan con ese periodo en el desierto. Y también vamos a tratar brevemente el carácter y la naturaleza de Dios, lo cual es demostrado desde el inicio hasta el final de la Biblia. Entonces, primeramente, yo quiero hablar de la importancia de la conexión con una historia en particular. Y eso es la historia de Acán. No sé si has leído recientemente, pero vale la pena. Si no has leído a Josué capítulo 7, por favor, poner en pausa un momento y lea, por favor, esa historia de Acán. Está al fin de la conquista de la ciudad de Jericó. Dios había dicho a su pueblo, hey, cuando destruye esa ciudad, no debes robar nada, no puedes sacar nada de la ciudad, oro,
etcétera. Hay que dejar todo dedicado a Dios. Entonces, ¿a quién perteneció las cosas? A Dios. Pero sabemos que Acán sacó algo de la ciudad, lo escondió debajo de su tienda de campaña y después él se murió con toda su familia por medio de una intervención directa de Dios. Y otro, entonces puedes ver que es muy paralelo con lo que está pasando con nuestra historia, pero más allá hay una conexión literaria. Por esa razón que mencioné antes esta palabra nosfizo. Nosfizo es una palabra muy rara, voy a decirte, en griego, no se encuentra frecuentemente, ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo. Pero interesantemente, esa palabra aparece en Josué capítulo 7. Mire conmigo, en Josué capítulo 7, dice que los hijos de Israel cometieron un prevaricación, perdón, en cuanto al anátema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anátema. Esa palabra tomó es esta palabra enosfizato, nosfizo. Y yo creo que eso hizo Lucas a propósito, porque yo imagino que alguien leyendo conectaría los puntos para ver, hay una conexión. Así yo creo que esa historia de Acán y los resultados debe ser tomado en cuenta cuando leemos la historia de Ananías y Zafira. Están en un periodo semejante con resultados semejantes, que ellos, su pecado podría impactar el resto del pueblo. Y eso es el punto, creo, que tal como que puedes ver en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo habla de excomulgar un miembro de la iglesia, es para proteger a la iglesia, porque como tú has visto tal vez en tu vida, si permitimos que la iglesia llena con individuos que están pecando todo el tiempo sin frenar, eso infecta el resto de la iglesia. Y Dios está tratando de mostrar, mira, no hay campo de esa forma de vivir, de ser hipócrita, de mentir a Dios, de robar. No hay campo por tal actividad, ni en el periodo de Acán, ni tampoco en el periodo de la iglesia primitiva, ni en nuestras vidas, ni en nuestras iglesias. Entonces Dios está tratando de establecer un precedente simplemente. Yo veo también algo comparable con los padres. A veces los padres que tienen 2, 3, 4 hijos. El primer hijo, wow, con mucha disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Para que los demás puedan aprender. Yo creo que a veces también eso es la imagen que tenemos de Dios siendo padre, que Él también a veces hace disciplina bastante severa con el primero para que los demás puedan aprender de ese ejemplo. Entonces, eso tal vez otro factor simple para considerar en ese contexto. Bueno, continuando. No solamente en esta historia en particular, pero yo creo que esa historia de Acán es clave, pero también otros estudiosos han notado la conexión en general del periodo inicial de los israelitas cuando salieron de Egipto, pasaron los 40 años en el desierto, etc. En particular, otra cosa literaria que conecta con ese periodo es la frase tentar al Espíritu de Dios. Un autor, Paul Hill, realmente citando otro autor, nota que esta frase se refiere casi siempre a este periodo en el desierto. Y él está citando, perdón, acabo de encontrarlo, Secombe es el nombre del otro en su lugar, posesiones, en su libro. Pero con una sola excepción se ve esa frase en relación con el periodo en el desierto. Y eso está en Isaías capítulo 7, 12, es la única excepción. Las otras ocurrencias siempre se refieren a ese periodo. Entonces, otra vez tenemos conexión con un momento preciso en la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel y ahora el pueblo de la iglesia. Entonces, yo creo que es importante que leemos esa historia a la luz de ese periodo y ve los ecos y las conexiones en la otra parte. Ok, quiero concluir esa historia hablando del carácter de Dios demostrado, porque otra vez, eso parece bastante severo, la reacción de Dios.
Pero, ¿qué sabemos de Dios? ¿Cómo entendemos Dios? Yo creo que nuestra reacción en el siglo XXI no sería exactamente igual de una reacción del lector original de Hechos en el primer siglo. Hubo ya historias entre ambos griegos, tal como judíos, de dioses interviniendo, resultando en la muerte de seres humanos. Por ejemplo, puedes leer mitos e historias de Zeus, por ejemplo, con su relámpago, o Poseidón, también matando muchos por medio de terremotos en el mundo griego. Pero también, aún en la misma Biblia, como estamos mencionando, hay ejemplos de juicio divino en el Antiguo Testamento, con Usa, por ejemplo, en 2 Samuel, la rebelión de Corre, en Números 16, y también otras ocurrencias en el mismo periodo del desierto, en relación con Elías, Eliseo, más adelante en 2 Reyes. Entonces, no es la primera vez que Dios intervino directamente, resultando en la muerte de un ser humano. Entonces, un judío, un griego en ese momento, creo que leyendo esa historia no sentiría necesariamente tal como nosotros pensamos, wow, ¿qué tipo de Dios es este? Y yo creo que eso más tiene que ver con la influencia de nuestra cultura actual o el ambiente actual en que vivimos. Pero, sin embargo, tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con un Dios que podría y tiene, hacer ese tipo de decisión? Bueno, yo quiero proponer un versículo clave para tratar ese tema. Hay mucho más en ese tema. No estoy tratando completamente, pero para darnos unas pistas para comenzar. Yo creo que el versículo en Éxodo capítulo 34, 6 y 7 es absolutamente clave. En este versículo, Dios mismo está dando una autorrevelación. Él describe quién es. Entonces, Yahweh, Jehová, describe cómo es su carácter. Mira, voy a leerlo. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita a la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo creo que ese versículo sirve como base de cómo pensaron los judíos y cómo debemos pensar nosotros acerca del carácter de nuestro Padre Celestial. Se ve ese concepto repetido varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí Éxodo 34 ocurrió cuando están en el monte Sinaí, al principio de su tiempo en el desierto. Deuteronomio hasta el fin del periodo en el desierto. Nehemías, hay varios salmos que también repiten esa frase o ese carácter de Dios. También en Joel capítulo 2, Jonás capítulo 4, versículo 1. Entonces, ese concepto que Dios está en un lado, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad. Hay mucha referencia a esa forma de Dios y así es Dios. Pero también es severo. Él también de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Él va a llevar justicia también. Y hermanos y hermanas, creo que es importante mantener ese balance de Dios, que no es simplemente un amigo bueno en el cielo, ni tampoco un juez cruel. Dios es más que nosotros podemos comprender. Es un Dios, Él conoce todo y Él será justo perfectamente, pero Él también es lleno de amor y misericordia. Y ese concepto, ese carácter se ve desde el inicio de la Biblia hasta el fin. Aún el mismo Jesús. Normalmente cuando pensamos en Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él demostraba mucha misericordia. Puedes tal vez aún poner en pausa y pensar cuántas veces Jesús demostró misericordia en su ministerio, aún en el mismo libro de Lucas. Pero también cuando leemos en Juan capítulo 2, repetido también en los sinópticos, que Jesús entró en el templo con látigo
y él corrió todos dentro. ¡Wow! Eso parece bastante severo. Cuando él limpió el templo, él derrumbó también las mesas, etcétera. Eso no es el mismo carácter que esperamos de Jesús. De la misma manera, en Apocalipsis capítulo 2, que menciono aquí, menciona que Jesús en esta historia habla de una persona causando problemas. Él la llama Jezabel, es simplemente un nombre de una mujer, aparentemente en la iglesia en esa época, causando problemas. Él dice que él heriré de muerte a esa persona y sus seguidores. Entonces, aún el mismo Jesús demuestra esa capacidad, que hay mucha misericordia, mucho perdón, mucho amor, pero también es justo y a veces tiene que llevar consecuencias. Y yo creo que eso también son características de un buen padre, una buena madre. Hay que tener los dos. Y quiero animarles, hermanos y hermanas, que mantenemos ese versículo como algo clave cuando interpretamos no solamente esa historia, sino también toda la Biblia. Y con eso creo que concluimos la historia de Ananías y Zafira. Y quiero ofrecer entonces unas aplicaciones. ¿Qué hacemos con esa historia? Número uno, hay que respetar y reconocer el carácter de Dios, que es tan complejo, ¿verdad? No podemos minimizar cómo es Dios y ponerlo en una cajita pequeña. Es mucho más complejo. Y respetar cómo es Dios. Número dos, debemos tratar o tener cuidado con palabras y los votos. Es en cierta forma, lo que causó los problemas entre Ananías y Zafira, que ellos hicieron un voto esencialmente que contribuirían todo y no cumplieron. Ten cuidado con lo que decimos. Y hay mucho en la Biblia que toca ese tema. Eclesiastés, capítulo 5, 4 a 6, también varios puntos de los proverbios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los votos que hacemos. Yo creo que eso es crucial. Número 3 también, no debemos ni podemos mentir a Dios o fingir ante el Altísimo. Hay que reconocer, Dios puede ver a tu corazón. Él puede ver los motivos. Él puede ver todo lo que está dentro de tu corazón. Él te conoce. No intenta fingir ante a Dios. Y también el peligro también de tratar de ser hipócrita. Dios no quiere hipócritas. Tenemos que ser transparentes, honestos, aun cuando caímos, debemos confesar y regresar. Entonces, yo creo que esas son unas aplicaciones de ese texto que podemos aplicar en nuestras vidas y espero que nos anime para ser más constantes en cómo vivimos. Bueno, regresando a la historia, quiero tratar una porción corta al final de esa porción de la clase. En versículos 12 al 16, Lucas nos da un resumen breve de unos eventos. Y menciona en esa sección unas cosas muy interesantes que a las manos de los apóstoles, señales y prodigios continuaron de ocurrir, tal como que hemos visto en Hechos capítulo 2, 43. Y yo creo, no es que toda la iglesia no podía hacer milagros, pero el enfoque de esa historia está en los apóstoles, que ellos tenían dones especiales para ayudar, para sanar, para ser testigos de Jesús. Entonces, eso no prohíbe que otros miembros están haciendo milagros, pero Lucas está enfatizando que los apóstoles están haciéndolo para respaldar su veracidad. También dice aquí en versículos 3 y 4 que de los demás, los que creían en el Señor aumentaba más. Me encanta que ocasionalmente, como hemos visto en capítulo 4, que a veces Lucas va a enfatizar que está creciendo la iglesia poco a poco y está avanzando. Y me encanta la idea que todo está creciendo. Y que la iglesia continuó en esa sección, reuniéndose en el pórtico de Salomón, en el templo, y que había sanaciones de parte de los apóstoles. En particular, en este caso menciona Pedro, que cuando él andaba, aun su sombra podría sanar. ¡Wow! ¡Qué sanaciones extraordinarias! Y vamos a ver que un paralelo entre lo que está pasando con Pedro aquí en capítulo 5 y también lo que ocurre más adelante con Pablo
con Pablo en Hechos capítulo 19. Y también con Jesús en Lucas 6 y 8, capítulo 8 del Evangelio. Entonces hubo momentos especiales en que, wow, milagros extraordinarios ocurriendo entre los creyentes. Entonces termina esa porción con positivo, con la iglesia que está creciendo, hubo sanaciones, gente está acercándose al Señor, pero también con bastante temor a nuestro Dios. Y yo creo eso también es lo que debemos hacer nosotros. Y vamos a parar, por ejemplo, la grabación por un momento. Y quiero animarte a considerar cómo es tu Dios, cómo ves a Dios y que tú puedes también recibir de aplicación de esta porción de las Escrituras. Y cuando quieras, seguiremos adelante con el resto de capítulo 5. Entonces, nos vemos en la próxima lección.